Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Quédese porque vamos a hablar de historia. Bueno, historia, hallazgos para allegarnos la historia, esa que desconocemos de los primeros pobladores de nuestro estado. Cómo vivían, con quién se relacionaban, qué hacían. Pues mire que para eso los antropólogos y los sociólogos son los que nos dan la pauta. En esta ocasión vamos a platicar con la doctora. Ella es Elisa Villalpando Canchola, ella viene del INA y está a cargo de la investigación Proyecto Valle de Altar. Hace algunos programas atrás hablábamos del proyecto Trincheras, entonces vamos a platicar del proyecto Valle de Altar. Esto es una extensión, doctora, del proyecto. ¿Es un proyecto nuevo o...? Cuéntenos, bienvenida. Pues, muchas gracias y gracias por tus comentarios sobre el proyecto. En realidad, digamos que es un proyecto más dentro de estos de la tradición Trincheras, a los cuales hemos dedicado bastantes años de la investigación arqueológica en Sonora. Es un proyecto nuevo en cuanto a que son nuevos equipos quienes intervienen con nosotros, pero es un proyecto que es de continuidad porque hace 30 años empezamos trabajando en el Valle de Altar, el doctor Randall Maguire y yo, y pues aunque anduvimos haciendo incursiones en otras áreas de la tradición Trincheras, ahora estamos de nuevo en el Valle de Altar tratando de encontrar qué sucedió en una época particular dentro del desarrollo de todas estas tradiciones arqueológicas sonorenses. Aunque esto resulta muy interesante para pues, quienes nos apasiona la historia o saber un poquito más allá de quienes nos antecedieron, en estos tiempos tan modernos en que la preocupación pues resulta ser económica y social, este tipo de búsquedas, de proyectos, ¿qué importancia social tienen? Yo creo que son importantes porque nos ayudan a entender cómo fue que vivió la gente en el pasado y a valorar las condiciones en las que vivimos ahora. Estos valles fueron muy ricos desde la época prehispánica en cuanto a los recursos de los cuales se disponía. Y eso nos ayuda también a que en el momento actual, con estas crisis de cambios climáticos que modifican pues las largas temporadas de verano, los calores extremos, las lluvias que no eran las que correspondían con ciertos meses del año, nos ayudan a entender cómo fue que en el pasado una mayor estabilidad en cuanto a las condiciones climáticas permitieron el desarrollo de sociedades que a veces eran numéricamente con un mayor número de habitantes que las que en la actualidad siguen viviendo en estos valles. Entonces, digamos que la parte social de estos proyectos es que entendamos cómo las condiciones en las que vivimos ahora no siempre fueron las mismas y que aprovechemos de este conocimiento que se genera del pasado las posibilidades de tener una vida más digna, más adecuada, de preservación de ciertas condiciones de la naturaleza y que hagamos como estas comparaciones entre, bueno, a ver, quiénes vivían en mejores condiciones, quienes tenían acceso a mejores recursos y pues que pensemos un poquito hacia dónde nos dirigimos ahora, ¿no? O sea que es una beta importante para si queremos llegar a algún lugar. Claro, y si queremos seguir teniendo las condiciones climáticas óptimas, ¿no? Porque a mí me decían los muchos trabajadores que hemos tenido en estos proyectos, es que qué bueno que llueva ahora tanto. Sí, les digo, pero que llueva dentro de los estándares de lluvia que requieren ustedes como agricultores, ¿no? No que sean estas lluvias torrenciales que se van a llevar todos los suelos fértiles y que entonces, pues ahora podremos tener una cosecha, pero nada nos asegura que las vamos a tener dentro de unos 5 o 10 años, ¿no? Entonces, esta manera de entender que el clima ha cambiado, evidentemente, el hombre ha impactado a la naturaleza desde tiempos muy remotos,
pero cómo esta modificación que van sufriendo las condiciones actuales, pues podríamos revertirla de alguna manera con un uso más consciente de los recursos que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y en este tiempo de investigación que llevan en lo conocido como el proyecto del Valle de Altar, ¿qué es lo que se ha visto, doctora? ¿Qué es lo que han encontrado? Bueno, esta vez, como nuestro interés está en un periodo específico dentro de la tradición trincheras, queremos nosotros conocer qué sucedió entre el 700 de nuestra era y el 1300. O sea, es un periodo que hemos tenido pocos sitios que nos permiten conocer qué ocurrió. Esto, lo que nosotros hemos intentado es buscar sitios que tengan evidencias de esta ocupación. Entonces, en el Valle de Altar, pues como te comento, o sea, hace 30 años registramos más de 90 sitios. Ahora nos fuimos sobre 3 sitios particulares, porque pensábamos que en esos íbamos a encontrar como las evidencias de la ocupación de este periodo, ¿no? Uh-huh. En uno de ellos sí fue evidente que solo vivieron en un determinado tiempo, que es el sitio que está un poco más alejado del curso del río Altar. Pero los otros que están en las terrazas del río Altar, encontramos que fueron ocupados no solo en lo que a nosotros nos interesaba, sino muchos años después. O sea que incluso las poblaciones protohistóricas, o sea, los que vivieron poquito antes de la llegada de los europeos, también tuvieron sus casas sobre estas terrazas, lo cual nos habla de que es un valle tan rico en el pasado que permite que estas poblaciones continuamente sigan usando las terrazas, los campos de cultivo, obteniendo sus productos de caza, de recolección y viviendo ahí mismo. Entonces, cuando los europeos llegan a estos valles, de manera particular el Valle de Altar, ellos reportan que es de una riqueza inconmensurable. Por eso fue que las misiones, que conocemos ahora como las misiones de la Pimería Alta, fueron localizadas en el valle. O sea, todos estos pequeños pueblos que hay en el valle tienen o una misión o una visita de misión. O sea, está Oquitoa, está Altar, está Átil, bueno, Altar era el presidio, pero Átil, Tubutama, o sea, todos ellos tuvieron un grupo de gente reducida en un pueblo de misión, porque cuando llegaron los europeos encontraron que la producción agrícola del valle era impresionante. No ocurría lo mismo en el Valle del Magdalena. El Magdalena estaba prácticamente despoblado, ¿no? Entonces, estas riquezas que ofrecen ciertos entornos ecológicos, a nosotros nos interesa conocer cómo fueron en el pasado, ¿no? Claro. Nos habla de un Sonora que pues tiene mucho todavía que decirnos, que informarnos. Claro. No, claro. Una Sonora que es riquísima en evidencias de todo tipo, ¿no? No solo en recursos naturales, sino también en las evidencias de los grupos humanos que hicieron uso de esos recursos naturales, ¿no? Aparte de detectar por los hallazgos que eran grupos de agricultores, sí. ¿Se ha permeado alguna otra cosa como su condición social, su economía? Sí, claro, o sea, pues sí, eran sociedades como bien dices, agricultoras, pero esto no quiere decir que solo se circunscribieran a hacer agricultura en su valle o en las tierras cercanas a sus aldeas, sino que tenían una serie de relaciones de intercambio con otras áreas, y esto lo hemos podido encontrar a través de la presencia de cerámicas que son evidentemente de más allá de la sierra, o sea que son cerámicas que pertenecen a los grupos que vivían en el área de Casas Grandes, todas estas aldeas alrededor de Paquimé, y otros materiales que seguramente vienen de un poco más al norte, dentro de lo que son ahora las culturas del suroeste norteamericano. Otros hallazgos como la obsidiana, que seguramente son de fuentes como las del Pinacate o algunas otras en la Sierra Sonorense. Entonces, esta dinámica de movilidad, de conexiones entre los distintos grupos,
nos permite también conocer que desde el punto de vista económico y social eran sociedades organizadas para poder producir excedentes y tener quienes tuvieran acceso a estos recursos foráneos, ¿no? ¿Y esto se ha probado que es intercambio o movilidad? Pues en el caso de digamos, de estos materiales que vienen de lo que era la Chihuahua de entonces, seguramente es por intercambio. La movilidad es algo que nosotros ahora estamos tratando de encontrar en esta época prehispánica, porque pues evidentemente la frontera actual no existía. Sin embargo, sí había una frontera entre los grupos de Arizona, de lo que conocemos como tradición jojoca, y estos grupos del norte de Sonora que conocemos como trincheras. Entonces el Valle de Altar parece haber sido un área de esta conectividad, donde grupos de las tradiciones del sur de Arizona y del norte de Sonora estuvieron conviviendo dentro de estas aldeas. Y esto lo sabemos por la presencia de la cerámica que producían estos grupos. La cerámica trincheras es una cerámica que tiene el interior raspado por la técnica de la manera en que hacían sus ollas, que era a través de rollitos que después alisaban y raspaban. Entonces este raspado del interior queda en los pedazos de ollas, pese a que se rompan las ollas, a que se fragmenten o que queden más o menos completas. Y la gente de Arizona hacía las ollas por una técnica que se conoce como de yunque y paleteado. O sea, iban golpeando el trabajo que iban realizando. El barro lo iban uniendo uno con otro y lo iban golpeando con los dedos, lo alisaban, y entonces los dedos muchas veces te quedan en la superficie pintados. Entonces son dos técnicas diferentes que por lo general, cuando uno es de un grupo, aprende a hacer la cerámica como la hacían pues su abuelita o su mamá, y así lo sigue haciendo, ¿no? Entonces el que estas dos maneras diferentes de hacer las ollas coexistan en un solo sitio, en una sola aldea, que sean utilizadas, que hayan sido utilizadas por la gente de estos grupos, nos habla de estas conectividades que se dan y que se dieron en el pasado también. Entre los grupos y entre los diferentes lugares. Lugares también. Y bueno, decimos, o sea, esta área del Valle del Altar siempre ha sido un área como de mucha movilidad poblacional, porque pues en Arizona muchos de la gente del Valle tiene familiares. Y entonces esta conectividad se sigue dando en nuestros días, ¿no? Así es. Doctora, vamos a hacer una pausa en este momento. Quédese usted con nosotros porque estamos reconstruyendo el pasado a través de los ojos de la doctora Elisa Villalpando en este proyecto tan interesante que ella está estudiando, el proyecto Altar. Ahorita regresamos. Bien, ya regresamos, estamos platicando con la doctora Elisa Villalpando del proyecto Altar. Entonces, nos contabas, Elisa, de toda esta actividad que realizaban entre unos y otros, de la movilidad, cómo por eso se han podido encontrar tanto detalle de la manera de vivir. Entonces, este proyecto, ¿en qué etapa va y cuántas etapas más serán? Bueno, realmente acabamos de terminar la segunda temporada de excavación. Hemos tenido 3 meses en el otoño del 2017 y 3 meses más en 2018. Y pues digamos que terminamos esta que es la parte de trabajo físico en el sitio, pero viene la parte que duró 2 años, digamos, ¿no? Pero viene todo el procesamiento de la información de los materiales que recuperamos, que son cientos de fragmentos de ollas, de desechos de los instrumentos líticos, y ahora viene la parte, digamos, más lenta del trabajo, que es todo el análisis y la interpretación. Entonces seguramente nos va a tomar los próximos, no sé, 3, 4 años poder procesar toda esta información que hemos recuperado, hacer los fechamientos de los materiales carbonizados obtenidos de los hornos,
incluso poder fechar algunas de las inhumaciones que fueron recuperadas también dentro de las excavaciones y saber, digamos, directamente del hueso de esa persona cuándo fue su etapa de vida, ¿no? O sea que también acá encontraron vestigios humanos. Sí, claro. En cuanto a huesos, sí, pues. Sí, encontramos de los 3 sitios que hemos intervenido, en 2 de ellos fue que se han recuperado inhumaciones humanas. La primera, digamos, grupo de esta muestra del 2017 no estaba en muy buenas condiciones de preservación. Fueron mejores las que se recuperaron ahora en 2018. Y pues todo esto se tiene que hacer estudios, los bioarqueólogos, tanto de las condiciones físicas, o sea, cómo se muestran en los huesos, cómo quedó el estrés, las condiciones de vida, la alimentación, si eran hombres o mujeres, o sea, bajo qué circunstancias fueron sometidos sus cuerpos, digamos, de mayor esfuerzo o no. O sea, esos son análisis que empiezan apenas a hacerse. Y procesar toda la cerámica, como te digo, o sea, poder hacer esta recuperación de las formas de las vasijas, poder analizar la concha que viene del Golfo de California, que fue elaborada mediante adornos como pulseras, aretes, todo este material que son muchos kilos de artefactos recuperados, entran apenas en la fase de análisis, que nos va a tomar todavía una buena cantidad de tiempo para empezar a compartir ya con ustedes algunos de estos resultados de investigación y poder ir armando el panorama de cómo fue la vida de estos trinchereños o altareños del pasado, y cómo era que vivían, con quienes tenían relaciones de comercio, de intercambio, cómo era su forma de vida dentro de las propias aldeas, qué comían, qué recursos eran de fuera. Entonces, esto nos va a tomar todavía algún tiempo poder llegar a estos resultados particulares. ¿Esta investigación va a seguir siendo bilateral? Sí, esta es la característica de este proyecto, que es un proyecto binacional con participación de arqueólogos de Estados Unidos y mexicanos. Y continuamos nosotros, digamos, teniendo como algunos de los productos de esta investigación, tesis de posgrado de algunos de los estudiantes de la Universidad de Binghamton, tesis de licenciatura de las estudiantes que hemos tenido del lado mexicano, y esto nos va a permitir poder hablar de esta forma de vida del pasado. No va a suceder lo que sucedió en Cerro de Trincheras, de que tengamos un centro de visitantes, porque muchos nos preguntan, bueno, el siguiente va a ser acá en Àtil. Ojalá pudiéramos tener estas características digamos, de intercambio, de divulgación de la arqueología, como ha ocurrido en Cerro de Trincheras, pero yo les digo, bueno, Cerro de Trincheras está lo suficientemente cerca para seguir siendo como el espacio de comunicación de nuestros resultados con el público. Entonces, ahorita en Àtil, para las personas pues que no nos dedicamos a esto, no tiene más atractivo más que lo que ofrece el pueblo. Sí, o sea, Àtil es un pueblo que no, digamos, lo que hemos hecho de investigaciones mientras estuvimos ahí, pues fueron mostradas a la población, como estábamos con áreas de lavado, de procesamiento de la información. Estuvimos en esos meses compartiendo esto que hacíamos con la población, pero el campamento ya fue desmontado en diciembre y hasta que tengamos de nuevo, digamos, resultados de investigación, podremos regresar a tener tal vez exposiciones temporales en la Casa de la Cultura, tener algunas actividades que nos permitan vincularnos más con los resultados de esta investigación. Porque Àtil de por sí es un pueblo muy bonito. Muy bonitos, todos los pueblos del Valle de Altar son muy bonitos, todos tienen sus características particulares que los hacen lugares muy agradables, y la verdad es que nosotros hemos pasado temporadas muy, muy agradables dentro de estos pueblos. Pero pues Trincheras tiene su punto extra, que es el centro que ustedes tienen ahí, el centro de visitantes. Y ahora con la visita del mamut, pues aquello se desbordó, afortunadamente. Sí, fue algo de mucho éxito, la verdad. Y así esperamos seguir teniendo exposiciones que vuelvan a hacer que
Trincheras se ha visitado por conocer parte de la historia también de Sonora, ¿no? Se va a seguir excavando. Me decías que ahorita lo que sigue es analizar, catalogar, separar todo el material que recuperaron. Pero en tanto se hace esto, ¿va a haber excavaciones en alguna otra parte del valle No, por lo pronto no. Este proyecto estuvo planteado con estas 2 temporadas de excavaciones. Fueron 6 meses en 2 años, pero eso, digamos, que nos permite obtener toda esta gran cantidad de información, que nosotros por gusto podíamos pasarnos toda la vida excavando, pero también implica que hay mayor cantidad de material recuperado que requiere de su investigación. Entonces, o sea, esto tenemos que tener programadas, digamos, estas temporadas de campo y no hacerlas indefinidas, sino que en este proyecto se programaron estos 6 meses para empezar a procesar toda la información. El material recuperado, ¿dónde lo tienen? ¿Aquí en el INA? Está en el INA, por supuesto, pero gran parte del material está justamente en el Centro de Visitantes de Cerro de Trincheras, porque existe esta infraestructura de repositorios de bienes culturales y de laboratorios de análisis para el material. Algunas cosas más pequeñas nos las hemos traído, digamos más pequeñas en cuanto a sus dimensiones o en cuanto a la cantidad de material recuperado, las hemos traído acá al Centro INA Sonora y aquí las estamos analizando. Otras más se irán a la Universidad de San Luis Potosí, los restos de fauna, y algunas muestras, muy pocas, se irán a Estados Unidos para análisis específicos. La mayoría del material se procesa en México y son arqueólogos mexicanos quienes hacen estos estudios. Restos de fauna. ¿Qué encontraron? Cuando platicábamos allá en el centro de visitantes, en Trincheras, nos comentaban pues que por allí habían encontrado huesos de elefantes. De mamut, de gonfoterios. De mamut, estos. ajá. ¿Acá pues, qué encuentran? Acá lo que tenemos es la fauna que había y que era consumida. O sea, mucho venado, hay muchos huesos de venado, no solo como desecho de alimentación, sino también los huesos elaborados como herramientas, con los metapodios, o sea, parte de las piernas, digamos de las extremidades de los venados. Estos huesos largos los trabajaban para hacer la cestería, o sea, las teznas que te permiten perforar y poder hacer la cestería eran de estos huesos de venado. Y consumían conejo, liebre, y vamos a encontrar qué más. O sea, nosotros hemos pensado que también vamos a encontrar tortuga, pero todos estos huesos, finalmente cuando los excavamos, los separamos nada más porque en huesos, concha, lítica, cerámica, pero los especialistas son los que nos van a decir ya de manera muy puntual huesos de qué es lo que estamos reportando, ¿no? Seguramente también van a estar mezclados algunos de roedores recientes, de Juancitos y todos estos que hacen sus madrigueras en los sitios arqueológicos y a veces se mueren ahí dentro del contexto y pues también forman parte de estos materiales de fauna que recuperamos. Pero en realidad lo que a nosotros nos interesa son los que están asociados con contextos que nos permitan hablar de la alimentación, del uso que se le dio a esta fauna en el pasado, ¿no? Y luego, doctora, después de que ya se hace toda esta recuperación, se hace todo el análisis, ¿qué pasa? ¿Todo queda en un libro? Esa es la idea, o sea, de poder comunicar estos resultados de investigación a través de un libro. Lo hacemos de manera de medios de divulgación académica, con ponencias, con artículos en revistas científicas, pero a nosotros nos interesa poder llegar al público amplio a través de publicaciones de divulgación de esto que se ha hecho, ¿no? A nosotros esa es de las cosas que más nos interesa, poder retribuir a estas poblaciones que nos acogen durante este tiempo con el conocimiento de cómo fue el pasado de sus ancestros o de la gente que vivió en el valle, ¿no? Qué interesante su trabajo. Pues a nosotros nos apasiona, somos fascinados, siempre estamos fascinados de trabajar y con las cosas que hacemos. Esperamos poder seguirlas haciendo dentro de los siguientes años, ¿no? Ojalá y sí, porque
derivado del trabajo de ustedes, es que nosotros podemos entender quiénes somos y por qué somos así. Sí, así Entonces, es. un trabajo sumamente importante Ah, para el muchas desarrollo de la sociedad. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias Como a siempre, un ustedes. placer tenerla aquí. Muchísimas gracias, un placer platicar contigo. Gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí en Televisión Educativa para poner otro tema a la luz.